Hola, soy Tulio Rodríguez. Hoy les pido que si pueden me acompañen hasta el final y se queden conmigo estos minutos. Les quiero comentar de Israel, de Palestina, en el contexto histórico de su formación, de su gente y cómo estas acciones recientes tienen un impacto en la vida de los jóvenes, de los mayores, en todo el mundo. Es imposible entender nuestras acciones de cara al futuro si no conocemos la historia y de dónde venimos. Tenemos que entender bien la historia del pueblo judío, la formación de Israel, tal como está escrita en los textos sagrados que estudiamos todos. Después quiero hablarles un poco del Imperio Otomano, del triunfo y la caída. También quiero comentarles del Imperio Británico y de cómo se repartió todo el sector del Levante. Hablar un poco del petróleo y finalmente comentar cuáles son los posibles desenlaces. Por favor, les pedimos que le den like al video y se suscriban al canal. Esto nos ayuda mucho en esta labor de promoción. Como todos sabemos, el pueblo judío ha sufrido persecuciones desde siempre y básicamente sin explicación. Moisés, según los cálculos del judaísmo, puede haber nacido 1300 a 1500 años antes de Cristo. Y la historia de Moisés se relata en el libro del Éxodo, donde el faraón egipcio decreta que todos los niños menores de 2 años debían ser asesinados, ya que se temía que había nacido un niño que retaría el poder del mismo faraón. Yochebed, que es la madre de Moisés, lo escondió, lo puso en una cesta de mimbre y lo echó al río, donde dice la historia que lo consiguió la hija del faraón, quien decidió adoptarlo. La historia continúa y dice que Moisés se convirtió en líder del pueblo judío. Y guió a su pueblo 40 años en el desierto. Recuerdo el charlton Heston de la película Los 10 Mandamientos. Vamos a dar un salto cuántico de la historia y vamos a venir a donde estamos en estos momentos y que nos ha traído la historia contemporánea. En medio de la Primera Guerra Mundial se hicieron miles de promesas, entre otras establecer a los judíos y a los líderes árabes se les ofrece independencia si se alzaban en contra de Inglaterra y el Imperio Otomano. Inmediatamente, después que las tropas británicas toman Palestina, se acabó los 400 años de control del Imperio Otomano. En esa zona, ya en esa época, vivían árabes, vivían muchos musulmanes, cristianos, había minorías judías y había un grupo reducido también de judíos europeos que habían construido colonias desde la última parte del siglo XVIII, cuando venían escapándose de los malos tratos y de las persecuciones en Europa. Y se pensaba que Palestina podía ser un escape. Fue entonces cuando nace ese concepto que se llama el sionismo, y eso lo que describe es la presencia de los judíos en Palestina precisamente, pero no hubo gran acogida en ese momento porque se pensaba que era necesario abandonar las casas para evitar la persecución. Fue este señor Theodor Herzl quien fue el verdadero impulsor del sionismo, y él tiene su tratado publicado en el año 1896 que se llama El Estado Judío, donde dijo que la única manera que tenían los judíos de defenderse del antisemitismo era tener su propio país. Herzl se considera como el fundador del Estado judío contemporáneo y dijo que en 5 años fundé el Estado judío, pero no se van a dar cuenta sino 50 años después. Y efectivamente así fue. Ya para 1917, cuando el Imperio Británico todavía era imperio, el secretario de Asuntos Exteriores, que es el señor Arthur Balfour, escribió una carta donde decía que el gobierno de su majestad veía con beneplácito el establecimiento en tierras palestinas de un hogar para los judíos y usaría los mejores esfuerzos para lograr estos objetivos. En ese momento, el 90% de la gente que vivía allí no eran judíos. Y en los próximos 30 años la mayoría de la gente original ya no estaba tampoco en esas tierras. Una de las características de esta transacción es que fue buena para acomodar el proyecto sionista, pero los palestinos nunca fueron consultados por los ingleses en ese proceso. Recuerda que David Ben Gurión fue el líder de la inmigración masiva de los judíos europeos. En 1947, cuando estamos al final de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra está agotada por 2 conflictos bélicos enormes, que son la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y se acerca a la ONU y les dice, ayuda, vamos a crear el Estado de Israel, y entramos en lo que se llama la historia contemporánea.
En 1967 viene la Guerra de los 6 días, donde Israel derrota a sus vecinos y expande su territorio, ocupa las colinas del Golán de Siria, el West Bank, incluyendo Jerusalén, Jordania, la Franja de Gaza, la península del Sinaí. Todos recuerdan esos días. Si entiendes los orígenes del área, es posible que tú entiendas las razones. Les quiero comentar sobre el Imperio Otomano, su triunfo y su caída. Durante cientos de años, el Imperio Turco Otomano controla la región, toda esa región, entre el siglo XIV y principios del siglo XX, hasta el siglo XIX. Había muchas etnias, había lenguajes, religiones diversos, y había muchas regiones, pero nunca se permitieron naciones. Todo concepto de nacionalismo fue siempre reprimido durante el control otomano. Esto se extendía desde Hungría hasta Yemen. Ya desde el siglo XIX, el Imperio Otomano estaba en declive y el Imperio Inglés estaba en alza. Los ingleses estaban muy interesados en tener control de todo lo que se llamaba el Medio Oriente, porque estaba allí cercano lo que ellos llamaban la joya de la corona, que era lo más preciado para ellos, y era el acceso a la India. Con eso en mente, los ingleses fueron adquiriendo lo que se llaman los protectorados de los Emiratos Árabes en el 1820, de Yemen del Sur en 1839, de Bahrein en 1861, de Egipto en 1868, el propio Canal de Suez en 1869. Este era uno de los activos más preciados y eso llevó a los ingleses a forzar a Egipto a que hicieran un protectorado inglés. En Omán también en 1891, en Kuwait en 1899. Este dominio llevó al Imperio Otomano a tomar lado con Alemania y el Imperio Austrohúngaro y Bulgaria durante la Primera Guerra Mundial, y así es como vienen esas alianzas. Vamos a hablar de los Estados Unidos y la Unión Europea y de Hamas, que lo designan como un grupo terrorista. Quédense con ese mensaje ahí. Israel ocupó Gaza durante 38 años. Después de la Guerra de los 6 días, de 1967 hasta el 2005, cuando bajo la enorme presión internacional, Israel retiró su presencia de Gaza y sus colonos también de Gaza. Israel, sin embargo, mantiene un control significativo sobre las fronteras, sobre toda esa franja de tierra que está densamente poblada, donde viven millones de personas, y casi la mitad de los que viven ahí son muy jóvenes, menores de 20 años. Y aquí es donde se va a librar las acciones de las que estamos hablando en este momento. Toda la zona maneja conflictos, probablemente la mayor intensidad de los conflictos que tenemos en este momento. Y son muchos los actores en este conflicto y muchos los intereses, porque está Egipto, está Israel, está Arabia Saudita, está Palestina, está el Líbano, está Jordania, está Siria, está Irán, está Turquía, está Yemen. Hay fuerzas externas también participando, como son los Estados Unidos, que han tenido un rol muy activo de distintas maneras, como es Francia, como es el Reino Unido, como es Rusia, que también manifiesta sus intereses. Y las consecuencias no son otras, sino millones de desplazados, más que en ninguna otra parte del mundo en este siglo XXI. En resumen, hay mucho sufrimiento. Vamos a comentar un poquito sobre el tema petrolero, porque toda esta zona está inmenso dentro de este tema petrolero. Hay divisiones entre los países, entre esos protectorados, cuando fueron, las acciones de los ingleses y las acciones de los franceses. Pero entonces, en medio de ese proceso, estamos hablando del principio del siglo XX. Descubrimos que hay petróleo en muchos de estos sitios. Esto creó divisiones sumamente fuertes, porque descubrimos el petróleo en Irak en 1927, descubrimos el petróleo en Kuwait en 1938, en Arabia Saudita en 1938, en Siria en el 56, y en cada caso, eso fue motivo de disputas, de conflictos. En Irak lo encuentras en Basra y en Mosul, eso es territorio shia, pero no lo encuentras en la parte central donde están los suníes. En Irak el petróleo está en Khuzestán, donde están los chiíes árabes, que es
en lugar de donde están los shias persas, que es la mayoría del país. Kuwait es muy pequeño, pero tiene tanto petróleo como todo Irak completo. Y todo esto no hace sino recordar aquella cita de Napoleón, que el mundo lo mueven los intereses y el miedo. ¿Qué va a pasar? Bueno, todo en principio se ve obvio, pero por lo mismo no debemos simplificarlo. ¿Será que Hamas se sienta con Israel, con el ataque, para que no caiga en la provocación? ¿O será que Hamas tiene a Irán en la retaguardia activa y esta es la base de la espera en algún momento? ¿O será que los Estados Unidos van a participar activamente en estos escenarios de guerra? ¿O es que Rusia y China pretenden desmontar a América en su posición de liderazgo y van a sumarse en las acciones en algún momento? ¿O será que Israel podrá analizar los escenarios y ponderar las acciones y las consecuencias? Que dicen los textos sagrados: y el lobo habitará con el cordero, y el leopardo se acostará con el cabrito, y el becerro, el cachorro del león y el animal cebado dormirán juntos, y un niño los pastoreará. Comentó para ustedes Tulio Rodríguez y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.